El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El Convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Y si alguna vez, que sabemos, las pasiones estallan en tragedia, si la lucha se hace inevitable, si los parches de tirteo resuenan y marcháis en las filas, cubriéndoos el pecho con el orbe del escudo, blandiendo en la diestra la lanza sólida y agitando la terrible cimera sobre el casco, defended bizarramente la figura de Juárez, dando actos heroicos a la fama clamorosa. Defendedla en nombre del arte, en nombre de la ciencia, en nombre de todos los lienzos pintados, de todas las estatuas esculpidas, de todas las verdades conquistadas, en nombre de los que ostentan cicatrices resplandecientes, en nombre de los que encienden el astro de oro de la piedad en las cimas de la conciencia, en nombre de los que bajan con la lámpara de Aladino a las entrañas de la vida, en nombre de los que llevan al costado una lira, en nombre de la patria que nos concreta, en nombre de la humanidad que nos contiene, y viriles, fuertes, invencibles, como hacen los héroes de la Ilíada, con los caudillos rotos en la brega, cubrid y proteger la figura de Juárez con una muralla circular de claves resonantes. Bajo la acogedora sombra escogida por voluntad propia, las figuras históricas de Hidalgo, Juárez y Madero, Andrés Manuel López Obrador cumplió este domingo 1 de septiembre el ritual de su primer informe de gobierno. Nada hace esperar de él un balance equilibrado o un ejercicio autocrítico. Ni el tiempo transcurrido, apenas 9 meses, ni el talante natural del mandatario lo auguran. Tampoco es momento todavía de juzgar con severidad los avances de la 4T. Sí lo es, en cambio, de asomarse a su peculiar manera de entender el ejercicio de gobierno. En evocación de Daniel Cosío Villegas, en su clásico ensayo El estilo personal de gobernar, Proceso ofrece acercamientos al presidente López Obrador en el fondo y la forma de lo que bien puede definirse como su apasionada entrega al poder. Todo eso se acabó y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Desde que asumió la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador consolidó su discurso que traía desde su época de opositor, solo que ahora, de cara al pasado, y suele dirigirlo hacia quienes se oponen a sus decisiones gubernamentales, colocándoles la etiqueta de neoliberales, conservadores o sencillamente adversarios. Y lo invoca tanto en momentos críticos como en los anuncios de los programas insignia de su administración. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Reviró Obrador en su discurso inaugural el 1 de diciembre a la bancada panista, que mostró cartulinas pidiendo bajar el IVA y la gasolina. A partir de ese día, sus referencias al periodo neoliberal o al neoliberalismo, como llama a los gobiernos que lo antecedieron, han sido constantes, lo mismo que las dirigidas a sus adversarios, los conservadores.
sea en las conferencias de prensa conocidas como las mañaneras o en los discursos de los mítines que encabeza de viernes a domingo. Las referencias al pasado son diarias, inclusive en momentos significativos como el arranque de sus programas sociales. El 10 de enero, cuando inició el de Jóvenes Construyendo el Futuro, antes de presentar el plan, acusó a los gobiernos pasados de abandonar a los jóvenes. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar y también se les va a contratar para que sean aprendices. En general son escasas las intervenciones en las que evita referirse al pasado, aunque a veces puede atenuar sus afirmaciones, como el 17 de enero, cuando recién aprobadas las reformas para crear la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, expuso que hubiera preferido unanimidad, pero entendía que la oposición es consustancial a la democracia. Ese día no estaba satisfecho, pues hubo modificaciones a su iniciativa y a la integración del cuerpo de seguridad al que apuesta el futuro de su proyecto. Es en las crisis que desde temprano enfrentó su administración, cuando sus señalamientos se radicalizan. El 26 de diciembre, por ejemplo, luego de que una andanada orquestada en su contra en las redes sociales le imputara la muerte de la gobernadora poblana, Marta Erika Alonso, y del senador Rafael Moreno Valle, dijo que sus adversarios eran neofascistas, mezquinos, y en una larga intervención al respecto, se deslindó del accidente aéreo en el que murió una de las cabezas visibles de su oposición. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos. No lo van a lograr. El 27 de diciembre, 3 días después del accidente, lanzó su estrategia contra el robo de combustible en los ductos de Pemex, una medida que provocó desabasto en diferentes regiones durante enero. En ese contexto, ocurrió la explosión en las inmediaciones de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero, en la que murieron 114 personas y 48 más resultaron heridas. Al día siguiente, el mandatario expresó sus condolencias y entre los anuncios que hizo sobre la atención a las víctimas explicó: lo que sucedió con la política neoliberal, que para mí es una política de pillaje, de saqueo, es que se afectó a la gente en la esperanza de poder salir adelante. ¿Qué pasó con esta política antisocial? Frenó, paró la movilidad social. Llegó el momento en que para poder salir adelante solo había dos opciones: la ilegalidad o la migración. Eso fue lo que sucedió. Así, sostuvo, el objetivo de su gobierno era generar bienestar, trabajo, paz, tranquilidad y felicidad para el pueblo. Hay muchos obstáculos, problemas, pero vamos a brincar todos los obstáculos y vamos a enfrentar todos los problemas y lo vamos a lograr porque tenemos ya un buen diagnóstico de el mal que más afecta a los mexicanos. ¿Cuál es ese mal que más afecta a los mexicanos? ¿Cuál es esa enfermedad, ese cáncer? ¡La corrupción! El 22 de enero, 4 días después de la explosión de Tlahuelilpan, el presidente se trasladó a Acambay, Estado de México, para lanzar los programas de bienestar como prioridad para los municipios por donde atravesaban ductos. Aunque 91 municipios de una decena de estados tenían ductos, el mandatario eligió Acambay, lugar de la ascendencia familiar de su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien tuvo como jefe de seguridad al general León Trawitz cuando fue gobernador y lo habilitó como seguridad en Pemex cuando estaba en Los Pinos. El militar está implicado por complicidad en las pesquisas del llamado Huachicol. Cuento con ustedes. Vamos para adelante. Se acaba el huachicol. Que levanten la mano los que van a ayudar para convencer, persuadir de que no debe de haber robo de combustible. Que levanten la mano. Todos juntos vamos
a limpiar de corrupción a México. Los mensajes simbólicos y los relacionados con la historia son frecuentes en la actuación presidencial. Desde el 1 de diciembre abrió al público la ex residencia oficial de Los Pinos, la sede del presidencialismo mexicano desde Lázaro Cárdenas hasta Peña Nieto. Extinguió el Estado Mayor Presidencial, asociado al guarunismo, así como al Centro de Información y Seguridad Nacional, relacionado con el espionaje político y los procesos represivos. Asimismo, canceló la pensión para los expresidentes por considerarlo un abuso, y en su personal austeridad se siguió trasladando en un vehículo compacto y viajando por el país en vuelos comerciales. Al segundo día de gobierno, despachó el costoso avión presidencial que utilizaba Peña Nieto a un hangar en el extranjero y lo puso en venta horas después de que acudiera a la salutación de las Fuerzas Armadas en Campo Marte con toda la cúpula militar. Al ejército le encargó en las primeras semanas de gobierno participar en el programa social forestal Sembrando Vida, la seguridad con la Guardia Nacional, la expansión del bosque de Chapultepec, la vigilancia de ductos en la estrategia contra el huachicol y, entre otras asignaciones, la construcción y administración del proyecto aeroportuario en Santa Lucía. En la base militar, que el mandatario se propone convertir en parte de un sistema aeroportuario para el centro del país, ocurrió el paseo presidencial flanqueado por la alta jerarquía militar para anunciar el 23 de abril que estaba por iniciar la construcción en el contexto de una cascada de amparos que con el paso del tiempo calificaría de sabotaje legal. Aunque los primeros amparos fueron interpuestos por las comunidades aledañas, el sabotaje en realidad se lo atribuía a sus adversarios y que, en efecto, con organizaciones afines a un sector del alto empresariado y a la Coparmex, han retrasado el arranque de la obra. Todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros desde el tiempo de Salinas, porque el señor Claudio X González, con todo respeto, papá, fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones. Entonces ahora pues le siguen tan inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación, pero también están en su derecho, son conservadores. ¿Qué es el conservadurismo? Pues es como su nombre lo indica, conservar, mantener lo establecido, el statu quo. La elección de gobernador de Puebla se decidió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, otorgándole el triunfo a la panista Marta Erika Alonso y motivando la reacción del presidente López Obrador el 10 de diciembre. Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas. Desde luego que como ciudadano pueden decir: es que usted es el presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo. Sí, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática. Lo tengo que decir porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Primero le diría que tengo el derecho legítimo a participar para buscar este puesto por la gobernatura de mi estado. En segundo lugar, que a mí nadie me ha regalado nada. He trabajado incansablemente y el estar arriba en las encuestas, muy por encima de su candidato, es el resultado del trabajo, dedicación y esfuerzo, no el regalo de nadie. Y también le diría que vayamos con propuestas, no con descalificaciones. La gente está harta de la política y de los políticos. Propuestas, señor López, es lo que a la gente le interesa.
A continuación mencionó que órganos como el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral, INE, eran integrados mediante componendas entre los partidos y el gobierno. También dijo que respetaba la independencia del Poder Judicial. Al mes, Yanín Otálora renunció a la presidencia del tribunal. En otras ocasiones ha descalificado al INE, pero no es el único órgano constitucionalmente autónomo destinatario del mensaje presidencial. Por ejemplo, tuvo confrontación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, al que llamó tapadera el 13 de febrero, cuando acusó al organismo de reservar información del caso Odebrecht. El instituto reaccionó ese mismo día con un comunicado en el que dio a conocer las resoluciones que emitió al respecto, pero un día después, López Obrador mostró que dichas resoluciones fueron posteriores a su triunfo electoral. Los reclamos del mandatario también se dirigen a los organismos autónomos creados con la reforma energética, y en especial durante el proceso de renovación de espacios en la Comisión Reguladora de Energía, CRE, con perfiles que fueron impugnados por su impreparación. Uno de los críticos fue el entonces presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, que después de hacerlo fue expuesto en una mañanera. Dijo que estaba bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, por presunto conflicto de intereses con ejecutivos de Fermaca, contratista y concesionaria del sector energía. A partir de esa revelación, López Obrador puso sobre la mesa, primero, el paso de funcionarios federales a empresas energéticas, luego, los contratos por gasoductos de Fermaca, así como de Garso Energy y Enova y TransCanadá. Los acusó de ser beneficiarios de contratos leoninos y entre amagos de demandas y arbitrajes, consiguió sentarlos a negociar. El protagonismo de la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha tenido momentos de relevancia política. El 15 de marzo anunció que denunciaría a un grupo de empresas relacionadas con el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, que agrupa a los más ricos de México, por haber financiado el documental El Populismo en América Latina, una producción que intentó usarse en campaña contra López Obrador. El pasado 27 de agosto, la renegociación por los gasoductos llegó a su fin. Para esto, el presidente había ya usado su facultad de colocar a los nuevos miembros de la CRE, sin pasar por el Senado, el 4 de abril. El 3 de junio, renunció el presidente de ese organismo, Guillermo García Alcocer. Después de todo, el acto del 27 de agosto contó con la presencia y aprobación en Palacio Nacional de los magnates Carlos Slim y Antonio del Valle, este último presidente del CMN, para anunciar el acuerdo sobre los gasoductos y otros mensajes. Slim minimizó el bajo crecimiento económico, aseguró que hay confianza para la inversión, rechazó que hubiera corrupción en la obtención de esos contratos, como dijo el mandatario meses atrás, y todo quedó zanjado. Podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas, donde ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo, con mucho, y que permitirá al país hacer, a través de estos gasoductos, poder hacer uso de un gas muy económico, muy barato, que va a permitir sustituir el diésel y el combustóleo, que no solo son, sobre todo el diésel, mucho más caros, sino que también son contaminantes, en cuanto a que con el gas los niveles son no solamente una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro, sino que tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental. Los miembros del gabinete han enfrentado también los dichos del presidente López Obrador, particularmente en las conferencias mañaneras, al ser desmentidos en alguna postura. La segunda semana de marzo, por ejemplo, el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, concedió una entrevista al diario británico The Financial Times, en la que dijo que no se construiría la refinería de Dos Bocas, megaproyecto energético del sexenio. El 13 de marzo el mandatario lo desmintió y lo hizo de nuevo el 8 de abril, cuando el funcionario expuso ante diputados que podría revivirse el impuesto por tenencia vehicular, y el presidente atajó, al día siguiente y con Herrera presente, que no crearía nuevos impuestos. También en abril, el día 9, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que no había encontrado hechos de corrupción en el cancelado proyecto aeroportuario de Texcoco. Al día siguiente el presidente dijo que sí hubo y se canceló por eso.
A Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación, la desmintió sobre estar en pláticas con grupos armados apenas a mediados de agosto. Entre otros casos, Alfonso Romo declaró en mayo que la economía recibió una cachetadita en el primer trimestre. López Obrador lo contradijo asegurando que la economía va muy bien. Tuvimos 3 meses complejos, tuvimos un problema serio en las fronteras con el transporte de mercancías y de exportaciones. Si ven los números, enero y febrero iba muy bien. Marzo es un problema, que entonces se juntaron muchas cosas, pero estamos en el gobierno muy optimistas porque sentimos al sector privado fuerte, apoyando. Entonces este año quizá vayamos a crecer entre 1.6 y 1.7%. Es muy difícil decirlo ahorita, pero estamos trabajando en cómo cambiamos la curva, como todos los presupuestos en los negocios. Tenemos una base de presupuesto y luego pedimos un esfuerzo adicional para llegar a las metas que nos hemos propuesto. Y es que en el tema económico es en el que López Obrador enfrenta las peores polémicas internas, con 2 bajas en su gabinete. La primera el 21 de mayo, cuando Germán Martínez Cázares renunció a la dirección del IMSS, acusando restricciones al presupuesto e injerencia de Hacienda. La segunda fue la del titular de esta última dependencia, Carlos Ursúa, quien acusó también injerencia en su cargo y falta de profesionalismo en la administración. Las críticas por su ejercicio han surgido desde distintos frentes internos, inclusive la del líder de bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Los comentarios se centran en el papel concentrador de la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, a la que López Obrador le confirió todas las compras y contratación de servicios, bajo la encomienda de la austeridad. Sin embargo, no todo dio resultado. El 26 de mayo, López Obrador convocó a la mañanera al Gabinete de Bienestar para dar un informe sobre el avance mensual. Ahí, hubo cifras sin avance respecto al mes anterior, lo que provocó el enojo del presidente, que citó a Junta ese mismo día. El problema que le expusieron es que su bancarización de ayudas sociales no estaba resultando. La sesión acabó de acuerdo con los asistentes, con una frase frecuente del mandatario: en boca cerrada no entran moscas. Días después, el 29 de mayo, Buenrostro emitió a contrapelo de la narrativa de eliminar la intermediación una atenta nota a todas las unidades administrativas para el otorgamiento de todas las facilidades y apoyo necesario en materia de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para que el personal adscrito a las delegaciones pudieran hacer llegar a los beneficiarios de programas sociales los apoyos. Les voy a comentar, hace 5 días me invitaron a comer a casa del señor Alberto Valleres, 10 empresarios, desde luego Slim, Germán Larrea, Servige, Antonio del Valle, así 10. Fue un encuentro respetuoso, agradable. ¿Y de qué se habló? Del país y de cómo ayudar todos a sacar adelante a México. Con alianzas renovadas en lo que antes llamó la mafia del poder, López Obrador llega a su primer informe con su Consejo Asesor Empresarial, integrado por los magnates de las televisoras, el apoyo del presidente del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial. También con la oposición activa de Claudio X González, impulsor de amparos contra sus proyectos emblemáticos, como el aeroportuario de Santa Lucía, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Gustavo de Hoyos, ha fijado posturas críticas a la administración, inclusive imputándole al mandatario afanes reeleccionistas. López Obrador ha descalificado a las organizaciones de la sociedad civil, de manera destacada por el papel que desempeñan en las críticas a las políticas y programas de la administración. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el colectivo No Más Derroches. Pero su narrativa se extiende, por ejemplo, a las organizaciones sociales que se oponen a megaproyectos como el Integral Morelos, respecto de quienes el mandatario dijo el 11 de febrero que eran radicales de izquierda y los llamó conservadores, pues en su perspectiva los extremos se tocan. El 20 de febrero, uno de los dirigentes del movimiento opositor a la obra eléctrica, Samir Flores Soberanes, fue asesinado.
El mandatario se desmarcó de la ejecución, pero mantuvo una consulta sin apego a normas internacionales, que mantiene el proyecto frenado por amparos interpuestos por los ejidatarios afectados. Con esas comunidades que tienen amparos contra los gasoductos mencionados, cuyos contratos renegoció con las empresas, ha lanzado la sospecha sobre los intereses que pudieran estar detrás de sus movimientos. Solo en el caso de los colectivos de víctimas, mantiene su posición de hacer justicia como prioridad. Lo hizo, por ejemplo, durante el encuentro en el que la madre de un desaparecido se hincó ante él el 24 de junio, o en el encuentro con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. 10 de marzo del 2014 secuestraron a mi hijo, un grupo delincuencial del Cártel del Golfo. A mí me mandaron a decir los delincuentes del Cártel del Golfo que estaba en unos predios. Nosotros, buscando en ese predio, fuimos a dar a unas fosas de Miguel Alemán y sacamos 265 cuerpos. Esos 265 cuerpos no los ha querido identificar el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Estoy muy desesperada, que ya estoy enferma, que tengo mucho miedo del gobernador de Tamaulipas, que me quiere matar, que me siento perseguida, y de la fiscal Elizabeth Almanza, del fiscal Irving Barrios Mójica también. No quieren que busque, no quieren que vaya para allá, y me siento yo muy amenazada por parte de ellos. Como ocurre con las organizaciones civiles, el presidente suele descalificar a la prensa lo mismo por información que se presenta de manera deficiente. Le llama prensa fifí, hampa del periodismo, entre otras expresiones, que aquellas que aún siendo certeras, le parecen amarillistas, sensacionalistas o conservadoras. El 26 de julio lo dijo sin ambajes. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. ¿No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien? No, pero estábamos buscando la transformación, y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal, y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. En todos los casos, pese a la descalificación discursiva, no existe ninguna denuncia por represión al movimiento social, ni acto de censura o agresión a periodistas en lo que va de su mandato, algo que, por otra parte, ha reiterado, no perpetrará su gobierno. Ya ven cómo es el hampa del periodismo. No todos, desde luego, o sea, no todos. No. Sí, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Con ese estilo personal, López Obrador llega a su primer informe manteniendo una aprobación en el rango de 61.8%, consulta Mitofsky a 72%, Gabinete de Comunicación Estratégica. Una aprobación importante que, sin embargo, es inferior a los márgenes en torno al 80% que esas y otras casas encuestadoras le prodigaban en el primer trimestre de su mandato. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando en la sala, aquí en Palacio. ¿En su oficina? No, en mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos.
Este fue un reportaje de Arturo Rodríguez García, publicado en Proceso 2235, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. Allá por el sur del país, del estado de Tabasco, nació López Obrador, un líder y licenciado que ha luchado por los pobres que hasta ahorita no han comprado. Año del 53, fecha en que Manuel nació. En Macuspana, Tabasco, Manuel ahí se formó, hombre cabal y sincero, todos es el mejor. Fue miembro del PRD, militó por muchos años, ganó hasta la presidencia, pero no se la dejaron, como ha sucedido siempre, por eso hay que apoyarlo. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar, en la voz Luis Gerardo Zavala, en la producción Leonardo Espíndola.